Bueno, Fernando Alejandre Martínez ha sido jefe de Estado Mayor de la Defensa, o sea que es un supergeneral de estos supergenerales que de vez en cuando tenemos. Bien, es verdad que la mitad del tiempo de los generales modernos españoles se lo pasan por ahí, haciendo cursos, haciendo toda clase de misiones, tal y cual. Pero la verdad es que él ha estado, antes recordaba a Rosana, ese momento en que les explica, sin éxito hay que decir, a los diputados, sobre todo de izquierdas, que hay que gastar en defensa para poder defenderse, que es una cosa que antiguamente se sabía. Don Fernando, muy buenos días y muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Federico, encantado de estar aquí. Bueno, en este libro, que es tan bonito de título, Rey servido y patria honrada, que es una referencia a Lope de Vega, que habla de uno de los grandes militares de España, un gran marino, Álvaro de Bazán, y que era marqués de Santa Cruz. Y lo de Lope es: rey servido y patria honrada, dirán mejor quién he sido, por la cruz de mi apellido y con la cruz de mi espada. Qué bien suena, ¿no? Cuando es Lope de Vega. Con las Almudenas Grandes suena peor, pero con Lope de Vega sonaba muy bien. Bueno, viendo lo de Ucrania, por empezar, un militar cuando hay conflicto, pues es lo suyo y naturalmente lo piensa. ¿Qué es lo que ve y qué es lo que no ve una persona que ha dedicado toda su vida a las armas profesionalmente? Cuando estalla algo que a muchos al parecer les ha cogido de sorpresa, antes citaba con Isabel, bueno, iba a decir, y con Fernando, Isabel y Fernando, que los tengo aquí peleándose esta mañana, que hasta Alemania ha cambiado por completo en un solo día. Cambió, hay que decir, en homenaje al canciller, que es lo contrario, afortunadamente, de Merkel, Schröder, etcétera, ha cambiado la política económica, la política energética, claro, la política militar, la política constitucional, para incluir dentro de la Constitución, en lugar de las cautelas contra el rearme alemán que viene de la Segunda Guerra Mundial, todo lo contrario, la obligación de invertir en defensa el 2% del presupuesto, que el presupuesto alemán es un señor presupuesto, no es como si Lituania se arma. Cuando ve usted esto, ¿qué es lo que piensa, don Fernando? Bueno, pues primero de nada, Federico, pienso, con respecto a la situación actualmente en Ucrania, pienso dos cosas. Primera, que la desinformación sigue campando por sus respetos. O sea que nada es blanco y negro, las cosas cambian mucho. La segunda, que nadie se tomó en serio, o sea, ha dicho al principio si había sorpresa o no había sorpresa. Yo creo que la sorpresa es cero. Todo el mundo previó esto. Y a mí me gustaría señalar una cosa. En 2014 yo precisamente estaba fuera, estaba en la OTAN, y entonces era jefe de Estado Mayor de Recursos del comandante de las Fuerzas Aliadas en Europa. Una mañana nos levantamos viendo los hombrecitos verdes de los que hablo en el libro pasear por Ucrania, y aquello hizo que el comandante, que era en aquel momento un general del aire, americano, nos preguntara qué está pasando en Crimea. Y nadie sabía nada, absolutamente nadie sabía nada. Entonces empezamos a intentar averiguar qué había ocurrido. Y cuando todo aquello acabó, lo que el cuartel general de la OTAN en Mons, en Bélgica, escribió fue que aquello era el primer paso de algo que vendría después. Ha tardado 8 años, pero ha venido después. Lo que nos debería preocupar es qué hemos hecho en los 8 años, que han mediado entre la fase 1 y la fase 2 de una acción que está totalmente premeditada. Y eso es en lo que creo que la comunidad internacional ha fallado. ¿Han fallado los militares? Probablemente la respuesta sea que también, aunque mucho menos. Y a mí me gustaría señalar que desde 2019 hay una estrategia militar de la Alianza Atlántica firmada por el Comité Militar, es decir, por los 30, en aquel momento éramos 29, ahora ya serían 30 jefes de Estado Mayor de la Defensa, en los cuales hablábamos del peligro que venía del este. Y los jefes de Estado Mayor de la Defensa lo hicimos ver a nuestros líderes políticos. El problema es que el Comité Militar elevó esa estrategia militar, y esa estrategia militar está parada en Bruselas desde mayo de 2019, que es cuando tuve el privilegio de firmarla. Es decir, que hemos perdido 8 años y en el mejor de los casos hemos perdido 3. Evidentemente la situación está muy mal, y además creo que se va a poner peor. La cuestión que se plantea ahora es que esto puede ser
una guerra corta como la de Crimea, donde realmente no hubo oposición. Hay que decir que, viendo el mapa, está claro lo que es primero cercar el mar de Azov y ahora ya va directamente tener el mar Negro, digamos, controlado como un pequeño Mediterráneo ruso, lo que siempre, por otra parte, había aspirado Rusia a tener. Pero estamos también ante una guerra ideológica, que es recuperar las fronteras de la Unión Soviética con las tácticas de la Unión Soviética. Los que se empeñan en que esto es una cosa rusa, no. O sea, estos eran países que quieren tener un régimen de democracia y de capitalismo y que no lo permite Moscú, porque es el Moscú de Putin, que es el Moscú de Andropov, que fue el carnicero de Budapest. Es decir, hay una continuidad en aquello de la soberanía limitada, que significa que no hay soberanía. Lo que me ha chocado, yo no sé, general, si usted lo ve así también, es, digamos, la desenvoltura con que le ha aplicado esta doctrina no solo a los países que estaban dentro del bloque soviético, del Pacto de Varsovia, sino también a Suecia, a Finlandia. Pero claro, Suecia es un país totalmente occidental, también es Ucrania, y lo que no es lo quiere ser, pero amenazando directamente a la OTAN, que cuidadito con intervenir en el espacio aéreo, que aunque solo sea para preservar las vidas civiles, que bombardeen, no sé, guarderías, pues se podría admitir, y de hecho era una cosa debatible prácticamente en todas las guerras hasta ahora. Y hay que recordar que efectivamente hace 7 años, 8, fue lo de Crimea, pero han tenido en Georgia, también con 2 repúblicas montadas, exprofeso, Osetia del Sur y Abjasia. Han tenido la intervención en Siria, bendecida por todo Occidente. Qué bien que Putin nos hace el trabajo contra el ISIS. Bueno, anda, que era bueno, es bueno Bashar al-Assad. Pero han tenido en Chechenia 2 veces, 2 guerras han tenido en Chechenia. Primero los mataron y luego los corrompieron. Es decir, que por parte de Putin hace 15 años que no hace otra cosa. Totalmente cierto, Federico. Así es. Por avisos no ha dejado de ser. O sea que nos ha avisado varias veces. Y yo lo que creo es que precisamente él lanza la segunda fase de la operación, de su campaña, de su imagen de recuperar esas fronteras de la Gran Rusia. Él la lanza en el momento, o lanza esta operación en el momento en que nos ve más débiles desde el punto de vista internacional. ¿Qué duda cabe que lo de Siria, y eso también lo viví en la OTAN, se veía venir? O sea, que nosotros dejamos que él interviniera, o que Rusia interviniera, cuando las naciones de la OTAN se negaron a intervenir en Siria, o se negaron a tomar una decisión con respecto a la intervención. ¿Qué duda cabe que eso es así? A mí me preocupa un poco lo de cerrar los espacios aéreos. Nosotros podemos cerrar el espacio aéreo de nuestra nación, pero no podemos cerrar el espacio aéreo de Francia. Eso normalmente lo hemos hecho en algunas ocasiones, pero siempre con una resolución de Naciones Unidas que la amparara. El problema es que las Naciones Unidas, cuando estamos hablando de Rusia, no tienen ninguna aplicación, porque es imposible que las Naciones Unidas tomen una decisión o adquieran tomen una resolución o la den simplemente porque Rusia lo va a impedir con su derecho de veto. Entonces es peligroso. A mí lo único de todo esto, o sea, las amenazas sobre Suecia y Finlandia entiendo que son solo amenazas y que son aviso navegantes. A mí me gustaría creer que va a ser una guerra corta. Entre otras cosas, me gustaría creer, porque me gustaría creerlo, pero aparte de esto creo que va a ser una guerra corta. ¿Corta cuánto? Corta el tiempo que Putin consiga alcanzar los objetivos. Federico, para mí, una persona, por muy loco que esté, que yo no creo que Putin esté loco, no. Y con un Estado Mayor General como el que él tiene y con unas Fuerzas Armadas como las que él tiene, no lanza una operación de esta sin más. Él tiene un objetivo y va a intentar por todos los medios alcanzarlo. ¿Cuál es el objetivo? Eso es lo que no sabemos, porque nadie está dentro de la cabeza de Putin. Putin es el único que sabe por qué ha lanzado la operación y dónde se va a quedar. Yo siempre creía al principio que la operación sobre Kiev era para mantener una posición de fuerza en la mesa de negociación.
mientras que las acciones envolventes, los ejes que están convergiendo desde Kharkov y desde Crimea en dirección al mar de Azov, creo que eso realmente es un reconocimiento de que más allá del Dnieper, más allá del río, está la Gran Rusia, y creo que va a ser muy difícil que Ucrania recupere esa parte de su territorio, del que era su territorio nacional. Pero, en general, hasta ahora, lo que había hecho Putin, y yo creo que una persona puede tener un plan A y un plan B. Es más, si es un soviético, tiene A, B, C, D, E, F, G, así hasta la Z, y volver a, que por cierto es el símbolo, digamos, icónico, moderno del ejército soviético, o ruso soviético, sovieto-ruso, como se quiera. Siempre era intervenir militarmente hasta asegurar un gobierno pro-ruso. De hecho, Bielorrusia le ha funcionado así. El problema de Ucrania es que cuando tenía un presidente prorruso, por el referéndum se votó entrar en Europa, se negó a cumplir la orden, digamos, popular votada, y entonces es cuando se crea la rebelión de Maidán, que después de 3 meses y muchos muertos, al final huye en un helicóptero el presidente, que era el chico de Putin. Es que esto ha sucedido ya en Ucrania. Pero en cambio en Chechenia le fue bien, lo han intentado en otros sitios, lo intentaron primero también en Afganistán, antes de Putin, es un modelo. 80. Si tú hay un país que tiene ya un ejército, que tiene una estructura, si cambias el gobierno, es más fácil, te cuesta menos, otra cosa es que va a ser una guerra civil. ¿Usted cree que a lo mejor esa primera parte era tomar Kiev y quizás sin el heroísmo de Zelensky, que llevaban 7 años preparándose, pues no les ha salido esa operación, y en todo caso que ahora se va a enfrentar a una guerra de guerrillas, porque va a haber muchas armas en ese territorio, y es evidente que la reacción ucraniana, que es, a mí me recuerda a la de España en 1808, es que no hay un caso de rebelión civil con un pequeño gobierno, en España sin gobierno siquiera, pero como se planteó, dice, ¿cómo con el primer ejército que tiene en el mundo, el de Napoleón, salen los españoles porque creían en su patria? Y esto significa la guerrilla después. Yo creo que el ejército ruso aprendió mucho en Afganistán, y creo que por eso es perfectamente consciente de que la guerra urbana, el combate urbano, hay que olvidarlo totalmente, porque es se equivaldría a una destrucción fuera de lo común, de los dos bandos. Luego, yo creo que él no quiere tomar, no ha planteado todavía, a lo mejor tiene que plantearlo si no ve otra salida, pero yo creo que él no ha planteado tomar Kiev. Las ciudades. Tomar las grandes ciudades. Él se limitará a rodearlas y a avisar que puede aplanarlas, porque eso sí puede hacer. Pero hay una cosa, estamos en el siglo XXI. En el siglo XXI tendemos a creer que la tecnología ha cambiado el aspecto de la guerra, y efectivamente lo ha cambiado en parte. El ejército ruso, la Fuerza Aérea Rusa, acabó con la Fuerza Aérea Ucraniana en las primeras 48 horas de la guerra. El ejército ruso lo ha hecho a la OTAN y lo puede hacer ahora. En cualquier momento, es cegar una zona completa del país y dejarla sin comunicaciones, simplemente con medios de ciberdefensa o de ciberataque en este caso. Pero lo que no puede hacer es conquistar una ciudad y conquistar un pueblo, porque eso hay que hacerlo a pie. Y eso... y casa por casa. Casa por casa. Y eso es muy difícil. Y ahí no hay desequilibrio tecnológico que valga. Lo que vale es el que tenga el fusil y tenga el cartucho o la bala. Y la moral de combate. Y la moral de combate. Y si el ucraniano ha decidido resistir, puede resistir perfectamente. Y eso se puede convertir, como se convirtió Stalingrado en la Segunda Guerra Mundial, o como se han convertido tantas ciudades, se puede convertir en un verdadero caos. Y eso puede ser muy gravoso para Rusia, muy gravoso políticamente, muy gravoso económicamente, muy gravoso financieramente, y yo creo que es insostenible. Yo
imagino que lo que le está haciendo es conseguir una posición de fuerza y a partir de esa posición de fuerza negociar. Pero no lo sé, no lo sé porque la ventaja que tienen los que son herederos del comunismo es que no dan respuestas más que a sí mismos. Eso es muy bueno. Claro, eso es muy bueno, como tiene que se ser. evita uno discutir es que la democracia es un engorro. Parlamento. Bueno, a ver, preguntas, que no quiero acaparar al general, porque si no lo miramos además como si fuera una mezcla de Rapel y, no sé, y la Virgen de Atocha. Entonces, a mí se me agolpan, pero bueno, por preguntar solo dos. Una, si la OTAN hubiera tenido el coraje de admitir a Ucrania en su seno, como pedía desesperadamente Ucrania, ¿se habría atrevido Putin a invadirla? Si Europa acogiera a Europa en su seno, como está pidiendo desesperadamente Zelensky, ¿seguiría esta ofensiva despiadada? Y tres, ya con esto me callo, aunque tengo muchas más. Las sanciones, si las sanciones que se han aprobado se mantienen en el tiempo, si Europa tiene el coraje y el Occidente en general de mantener esas sanciones en el tiempo, ¿tenemos alguna esperanza de librarnos de este tirano asqueroso? Me refiero a Putin, por supuesto, sin ambajes. Está bien que lo aclares, porque aquí... Hay varios, pero en fin, en este caso me refiero a Putin. La última parte de la pregunta, yo no soy el más indicado para saberlo, aunque imagino que sí. Las sanciones, si son sanciones serias, cosa que no fueron en 2014, si son sanciones que se mantienen en el tiempo, cosa que no hicieron en 2014, si son sanciones realmente aplicadas por todos los países de la Unión Europea de la comunidad internacional occidental, que en realidad es de lo que se trata, pues sí se verán. Pero en aquel momento, en 2014, no se hicieron, por lo cual las sanciones al cabo de los pocos días eran papel mojado. Con respecto a si hubiera estado Ucrania en la Unión Europea no tiene automatismos de defensa, por lo cual no creo que hubiera habido una gran diferencia. Lo que sí que hubiera habido una gran diferencia es si Ucrania hubiera estado en la Alianza Atlántica. El acceso a la Alianza Atlántica se hace conforme a unos procedimientos. Esta mañana le oí a Federico hablar de los procedimientos. Se hace con unos procedimientos muy definidos, muy establecidos, y se hace por los políticos. Esto es una cuestión del Consejo Atlántico, no es una cuestión del Comité Militar de la Alianza Atlántica. El Comité Militar de la Alianza Atlántica invita al Gemaz ucraniano a dar su punto de situación sobre el estado de sus fuerzas en casi todos los comités en los que se reúnen los jefes de Estado Mayor de la defensa de los países de la OTAN. Pero el que tiene nosotros tenemos bien claro, los militares tenemos bien claro de quién depende. Pero los militares eran partidarios de que entrara con el objeto de brindarle ese escudo. A eso me refiero. ¿O hubiera sido una irresponsabilidad? Con sinceridad, Isabel, yo no recuerdo haberlo discutido jamás. No. O sea, jamás. He estado muy poco tiempo de jefe de Estado Mayor de la Defensa, jamás recuerdo haber discutido sobre la bondad o no de dar acceso a Ucrania a la OTAN. Lo que sí recuerdo es haberles dado briefings, haber recibido delegaciones ucranianas en Mons, en Bélgica, y haberles explicado qué íbamos a hacer en Afganistán, haberles explicado qué ejercicios teníamos para el año siguiente. O sea, eso sí lo hemos hecho, porque nosotros militar a militar nos entendemos bastante bien. ¿Qué tal son qué impresión tuvo, digamos, de la capacitación técnica, ideológica, etcétera, de los ucranianos? Estaban muy asustados, yo les conozco a partir de 2014. Estaban muy asustados, pero eran muy buenos. Les había conocido anteriormente, ahora hace un rato hablaba con Isabel antes de entrar sobre aquella época, a poco tiempo de cuando yo era teniente coronel en Kosovo, había en la operación de la OTAN que se desplegó allí a finales del siglo pasado y primeros de este, había uno de los batallones que era ucraniano. Eran muy buenos profesionalmente, había que explicarles porque estamos hablando de 1900, en mi caso de 2002, había que explicarles los fundamentos de la democracia y eso todavía a los ejércitos, había que exigirles el respeto a ciertas normas y tal, porque normalmente vamos a decir que eran muy lanzados. Sí, pero eso... Es normal ahora, que son muy lanzados. Pero que militarmente sean buenos significa que tal vez también para la guerrilla pueden serlo.
qué duda cabe, y qué duda cabe de que la guerrilla es una cosa que se hace por parte de los militares y por parte de los civiles. Claro. Lo único, porque ahí no hay disparidad tecnológica. Para manejar un carro de combate hay que haber manejado un carro de combate antes. Para volar un F-18 o un MiG-23 hay que haberlo volado, porque si no, no se puede. Eso no se aprende en 10 minutos. Pero para manejar un fusil solo basta haber hecho la instrucción básica. Con haber hecho la instrucción básica, con tener voluntad de defensa, con todo eso, se puede hacer la toma de Kiev totalmente impensable. O sea, se puede hacer una campaña de atrición tremenda del ejército ruso si se decidiera por tomar una ciudad, una gran ciudad, sea Kharkov, sea Kiev. A ver, Fernando. Sí, le quería plantear 3 cuestiones. La primera dice, o le he querido entender, que probablemente el escenario vaya a peor en la guerra. Ante ese escenario peor, ¿cuál tiene que ser la actitud de OTAN y de los países de la Unión Europea? Por una parte, como todo el foco está en el este, ¿qué riesgo hay de que desde el sur la amenaza, sobre todo marroquí con España, pueda tener un efecto colateral? Y ya, tercera, pues tú hablas de ello en su libro, la cultura de la defensa en España. Esa cultura de la defensa que no ha existido, no existe, y yo creo que con este gobierno será difícil. Pero en cualquier caso, ¿cómo se puede alentar la cultura de la defensa desde un gobierno que está presidido por un presidente que defendió la eliminación del Ministerio de Defensa? Bueno, ¿Usted pensó cuando lo leyó que iba a llegar a presidente alguna vez? No lo leí nunca. Es que no lee el tengo, mundo. Tengo que reconocer que me pilló fuera, porque esas declaraciones las hizo en 2014. Estaba yo dedicado a Crimea y me pilló por sorpresa. Bueno, la respuesta a la primera pregunta, Fernando, yo creo que hay que pensar en la negociación. Yo sé que esto es duro y que es muy difícil, y que cuando uno se deja llevar por los sentimientos a través de la televisión es difícil aceptar que habrá que negociar con Putin. Pero creo que habrá que negociar con Putin, entre otras cosas porque lo que no nos podemos permitir es la escalada. O sea, la escalada es, si él se equivoca y, como decía antes Isabel, bombardea una ciudad polaca o húngara o letona, y entonces sí que no hay duda. Entonces hay que, aquí ya entramos en el artículo 5, entramos en el Tratado de Washington y entramos con todas las de la ley. O sea que yo creo que en la algún Tercera momento, Guerra Mundial, para entendernos, ¿no? Claro. Bueno, claro. Pero nunca ha dejado de haber guerra mundial. Bueno, no, pero no, pero estamos hablando del Holocausto. Caliente. Estamos hablando de la destrucción mutua asegurada, que es lo que nos garantizan las fuerzas nucleares. Ese es el supuesto, pero con eso lo que se ha garantizado es que nadie se haya atrevido. Y es que cuando vi que amenazaba y reunía a sus dos, el de defensa y el general y tal, digo, mira qué miedo. Como si hasta en la operación Valquiria también los rusos dijeran, bueno, venga, vamos a morir todos por la gran Rusia. Federico, lo he dicho al principio, la Sí. desinformación es parte de la campaña, Claro, o sea claro. que eso está claro. Y él hace ese Él lo hace anuncio y muy reúne bien. a los dos generales y lo hace enfrente de una cámara para que sepamos que está hablando de eso. O sea que eso está claro. Ahora, yo creo al final, Fernando, que tendrá que llegar a una negociación. Y habrá que ceder en algunas cosas y habrá que evitar otras. ¿Cuáles? No lo sé. Y también sé que si esto se alarga, cada vez será más difícil la negociación, cada vez será más complicado la cesión, ¿vale? Voy a saltar al tema de la cultura de defensa para dejar al final el que es más mío, ¿vale? La cultura de defensa, bueno, pues lamentablemente cosas como esta, entiendo, como la que estamos viendo en la televisión estos días, nos harán replantearnos a todos. Porque todo el mundo ha tenido veleidades cuando era joven y ha dicho cosas que ahora no piensa. Entiendo, quiero creer, espero. Cosas como esta nos demuestran que eso de que la sociedad era benéfica, buena y la guerra había acabado, pues no. La guerra no ha acabado, los malos siguen siendo malos, los buenos seguimos estando en peligro y para eso tenemos que defendernos. Es decir, que lo que dijo Vegecio hace 1700 años o 1800 de si vis pacem para bellum, pues quizás cobre verdadero valor. Y para prepararnos para la guerra necesitamos contar con la sociedad, y eso ha sido el motivo de escribir el libro, porque yo lo que sigo creyendo es que hay una desconexión
entre las Fuerzas Armadas españolas y la sociedad a la que sirven. Una desconexión que no veo en otros países de nuestro entorno. No voy a citar ya el de Estados Unidos porque evidentemente no es ejemplo de esto, pero es que ni en el francés, ni en el italiano, ni en el holandés, que es un pueblo por otra parte muy pacífico, confunden pacifismo con pacífico. No es lo mismo ser pacifista que pacífico. O sea, aquí confunden patriotismo con fascismo. Pues también, es que de ahí viene Isabel, a partir de ahí, todo pues, esto, ¿qué más todo quiere? esto debería hacerles pensar a la gente que nos rodea y nos paga un sueldo. Es que nos pagan un sueldo que debemos ser eficaces para lo que somos eficaces los militares, que no es solo para poner puentes cuando hay una riada o para recoger a personas fallecidas de las residencias de ancianos, Fernando. Es para hacer la guerra. Yo sé que esto queda muy feo y, como digo en algún libro, eso de invadir un país queda horroroso, pero es lo que ocurre, ¿eh? Y entonces el riesgo. Uno de los motivos por los cuales tardamos tanto en reaccionar a la amenaza en Crimea, o sea, cuando Crimea ocurre en 2014, inmediatamente todos los estados mayores de la Alianza Atlántica y los estados mayores de los países miembros de la Alianza se ponen a pensar qué va a ocurrir cuando venga la segunda parte de la operación. Y es cuando se lanza la presencia avanzada. Recuerdo que en 2017 desplegamos una sección de carros de combate, 5 carros de combate en Letonia, que eso fue poco menos que hubo que convencer a todo el mundo de la bondad de aquella decisión. Era la primera vez, ¿no? Que se la primera blindados, vez, ¿no? que salían carros de combate de España en la vida. Eso me cogió justo recién llegado al puesto, a la silla en Vitruvio. Entonces, eso, ¿qué es lo que ocurrió? Pues, entre otras cosas, lo que ocurrió es que nosotros, España, somos avanzada en ese flanco sur que usted mencionaba antes. Y creíamos a pies juntillas, y nos reunimos todos, el entonces jefe de Estado Mayor de la Defensa, el almirante García Sánchez, con nosotros los que estábamos en la OTAN, con el embajador, el representante permanente ante la Alianza, y todo el mundo teníamos claro el riesgo que asumíamos si toda la OTAN se orientaba excesivamente al este y se olvidaba del sur. Y en alguna ocasión acuñamos términos como lo de que el este era un riesgo, pero el sur era una amenaza. Porque nosotros somos el único país que tiene frontera, Fernando, con África. En África y con África. Y eso debería hacernos pensar. La semana pasada tuvimos un par de ejemplos seguidos. No, 1500 que fueron. Si no estamos descubriendo una de nuestras vulnerabilidades. Pero eso no lo cubre perdón, la OTAN no cubre Ceuta y Melilla, ¿no? Hasta donde yo sé. O sea, que lo tendríamos que defender los españoles en solitario en caso de ataque. Eso, Isabel, como seguro recuerdas, eso es un error nuestro. Sí. Eso es un error nuestro. Sí. Un error español. Totalmente. En el momento en que nosotros entramos en la OTAN, no exigimos lo mismo que había exigido Francia en 1952, cuando se empezaron, a finales de los 40, cuando empezaron las discusiones con la OTAN para unirse, cuando ella exigió Argelia. No exigió la Polinesia francesa, pero sí exigió poner Argelia bajo el paraguas de la Alianza Atlántica, y lo consiguió. Nosotros, como entramos en el 80, a mediados de los 80, o a principios de los 80 se toma la decisión, pero sabes perfectamente que eso fue un rosario de incongruencias y pasos para adelante, pasos para atrás, pues con sinceridad yo creo que a alguien se le escapó y no incluimos a Ceuta y Melilla dentro del paraguas de la OTAN. ¿Quiere esto decir que los países de la OTAN no vayan a ayudarnos en la defensa? No, lo hicieron. O sea, hubo un día, a principios de los 2000, cuando hubo un pequeño altercado entre nosotros y Marruecos, y hubo países de la Alianza Atlántica que se pusieron de nuestra parte y alguno que se puso de la otra parte. Pero bueno, el gordo. No, el gordo no. Bueno, pero el gordo parece que está más bien de la otra parte, ¿no? El gordo está más... América estaba con el nosotros. gordo está de la otra parte. Estaba, digo ahora. Estaba, sí. entonces sí, Ahora ahora sí, no, ahora. claro. Cuando Aznar sí, yo con me Perejil refería, sí, me pero ahora no. Me refería a Francia, que nunca dejó que la OTAN tomara una determinación o hiciera una declaración de apoyo a España. Solo hay una cuestión general, porque habla usted en el libro, y como hay muchas preguntas de los oyentes, quiero ir rápidamente a eso. Pero usted habla a propósito de Marruecos,
que evidentemente es nuestro vecino, toda la vida, siempre, cuando habíamos estudiado algo de la defensa de España, se decía España tiene un eje de defensa, Baleares, Estrecho, Canarias. Y además no puede tener otro, porque es que la geografía, es la historia, es la cultura, es también la economía. España tiene 14 veces más renta per cápita que Marruecos, que es de los países que mejor están en África, es decir, siempre va a haber una presión, etcétera. Y justo antes de empezar la segunda fase de la toma de Ucrania, ya hizo una jugada tratando de meter a 30.000 bielorrusos en Polonia, Putin, que los empujó, porque la Rusia es la manobra de Putin. Usted habla de que hacen demasiadas maniobras y tienen demasiados contactos con países del este lejanos, y en cambio no se hacen maniobras conjuntas con Marruecos, cosa que vendría bien para, digamos, relacionar los profesionales militares, cosa que también tiene luego una repercusión política, y que sin embargo España tiene buenas relaciones, el jefe del Estado, el anterior y el actual, los presidentes del gobierno, unos porque sí y otros porque tarde, pero en fin, más o menos, pero en cambio estructuralmente, desde el punto de vista militar, institucional, la relación con Marruecos es casi nula, y que esa es una de las cosas que hay que hacer. Yo creo, Federico, que es que siempre miramos al sur, pero no le dedicamos el esfuerzo y el tiempo que debiéramos. Y entonces les tratamos como amenaza sin haber pasado antes por considerarles riesgo o por lo menos un objetivo. Entonces, yo nunca he hecho maniobras con el ejército marroquí, jamás. 47 años de servicio. Nunca he hecho maniobras con el ejército marroquí. En algunas ocasiones hemos conseguido que hubiera operaciones, ejercicios de intercambio entre unidades de operaciones especiales, y ellos venían. Hemos mantenido, gracias a Dios, el que oficiales españoles vayan a hacer los cursos de Estado Mayor a Marruecos, y de Marruecos aquí. Yo tuve 2 compañeros marroquíes en mi curso de Estado Mayor allá a principios de los 90. Eso qué duda cabe que quitaría muchísima presión. Los ejercicios militares son, por naturaleza, una medida de confianza. Es curioso, dedicamos más tiempo a Senegal o Mauritania del que le dedicamos a Les voy a dar Marruecos. una noticia que nos llega en este mismo instante. Argelia anuncia maniobras militares a gran escala en su frontera con Marruecos. Pues eso. Lo que faltaba, ¿no? Lo que faltaba ya. Sí. Lo que faltaba ya, porque Para como los bien gas. sabe, son enemigos irreconciliables. Yo muchas veces he defendido, cuando se habla de, en el libro lo indico, cuando se habla del gasto de defensa marroquí, el gasto de defensa marroquí nunca mira hacia el norte, siempre mira hacia el este. Siempre mira a su enemigo natural y al que le rodea, de hecho, es que casi prácticamente lo acogota entre el Sahara. Y el Sahara. Eso es. Pues acaban de hacer, todos los datos que es una noticia de ahora mismo que viene de Argel, lo ha anunciado como orden del presidente de la República. Va a hacer operaciones militares a gran escala en las fronteras occidentales, es decir, en la frontera con Marruecos. Se contarán con munición real, asistirán importantes unidades de combate terrestres, aéreas y marítimas, así como de otras ramas militares, pero no ha dado la fecha. Fíjate, tensión en el seno de la OTAN también, por las alianzas que tiene cada uno de los países, ¿no? La cercanía con Estados Unidos de Marruecos, la cercanía de Argelia con Francia. Vamos a hacer un pacto, vamos a hacer un acuerdo de negociación, ¿verdad? Como vamos a llegar a la negociación manteniendo la hora. Yo doy paso a los oyentes y luego, viendo por dónde va Fernando, que es un riojano pertinaz, entonces usted contesta lo que quiera, ¿le parece? Bueno, Silvia, ¿por dónde van la mayor parte de las preguntas de los oyentes? Bueno, pues la entrevista ha despertado mucho interés y muchas dudas sobre el papel de España y de la OTAN en esta guerra. Por supuesto, incertidumbre también respecto a lo que pueda hacer Putin en el futuro. La atención está puesta también en los ciudadanos rusos. ¿Pueden ellos frenar las ansias bélicas del presidente? Bueno, pues tras la pausa le ponemos a nuestro invitado, al general Fernando Alejandre, las preguntas. A ver qué opina él. Es la mañana. Es radio. Bueno, vamos con esas preguntas, Silvia. Preguntas, Federico, sobre Rusia y la OTAN, aunque también hay curiosidad sobre la relación que existe entre nuestro invitado y la Fundación Ferrer Dalmau.
los generales o políticos rusos son los que deben de acabar con Putin, si no la guerra se extenderá y la padeceremos todos los europeos y el mundo entero. No comprendo cómo nuestras feministas tan comunistas, tan dialogantes, no crean una marcha verde hacia Moscú para hablar con Putin y resolver el tema, ya que es tan dialogante. Pues yo las animo. A la orden de vuecencia, mi general, ¿usted no cree que si no fuéramos el país de la OTAN en el que más hemos invertido en asesores de género, si hubiéramos invertido en armamento, en innovación dentro del ejército, estaríamos pudiendo ahora aportar una ayuda más importante a Ucrania? ¿Tendría alguna posibilidad Ucrania con estos aviones que le pueden dejar los americanos bombardear o tirarle algún misil al Kremlin? Bueno, en defensa de lo que le están haciendo a la pobre Ucrania. Mi general, ¿no es verdad que la inversión en defensa es también inversión en ciencia y tecnología? Me gustaría preguntar al general Alejandre si hay algún estudio que valore cuánto cuesta poner al día, actualizar y dotar el ejército en España, porque el que tenemos ahora mismo es obsoleto, denostado y sin personal. Tiene toda la pinta de que no hay marcha atrás y que Putin va a seguir masacrando a todo lo que se le ponga por delante. ¿Cree que llegado a este punto debería hacer la OTAN? Yo me pregunto por qué los estados de la OTAN fueron a Afganistán si no era de la OTAN. ¿Por qué fuimos a Irak? Que no era de la OTAN. ¿Por qué fuimos a Siria? No era de la OTAN. Pero Ucrania, como no es de la OTAN, no tenemos que ir a la guerra. No tenemos que ir a defender parte de que es Europa. ¿Sabe usted si Putin, una vez que termine con la invasión de Ucrania y someta a Europa al precio que quiera, me refiero al petróleo, al grano, etcétera, etcétera, va a seguir con su manía invasora y pondrá sus ojos en Finlandia? Por otro lado, quisiera saber si, mi general, si usted sabe si Europa o la OTAN ha tomado algunas medidas contra la amenaza nuclear que nos ha expuesto este sinvergüenza. Sí, hola, buenos días. Le quería preguntar al general Alejandre si nos podría explicar algo más sobre el monumento a los tercios que está llevando a cabo con la Fundación Ferrer Dalmau. Bueno, no será por falta de preguntas, ¿eh? Y además muchas actualísimas. Sí. Menos mal que no han llamado de milagro, que hay muchos que nos siguen en Marruecos. En Marruecos siguen el Real Madrid y el Radio. Porque tenemos en Sevilla la emisora que tenía el Loco de la Colina, que se oye en Rabat perfectamente. No solo el fútbol. O sea que, pero estarán llegando para mañana seguro, porque esto de las maniobras de Argelia en Marruecos es primera noticia de apertura. Vamos allá. Bueno, vamos allá. Voy a intentar contestarlas todas, aunque seguro algunas se me quedan en el tintero. Dudas sobre la posición de España y de la OTAN en Ucrania. Yo creo que no hay duda ninguna. O sea, yo lamento mucho, porque sé que es muy difícil de explicar por qué intervinimos en Kosovo, que lo he citado yo hace un rato, o por qué fuimos a Afganistán o por qué fuimos a Irak. En todos los casos fuimos con una resolución de las Naciones Unidas que amparaba ese despliegue. Y esa resolución de Naciones Unidas, que, como explico en mi libro, hemos convertido en una especie de mantra que solamente una resolución de Naciones Unidas nos permite desplegar fuerzas, pues en este caso no se da. No hemos estado en Siria, pero sí hemos estado en Afganistán con esas premisas, sí hemos estado en Irak y no vamos a estar en Ucrania. Creo que la OTAN, con sinceridad, no va a entrar en Ucrania en ningún caso. ¿Los generales rusos pueden detener a Putin? Pues yo creo que no, porque están perfectamente de acuerdo con lo que Putin está haciendo. Si no, no estaríamos donde estamos. Los generales rusos, si hay alguno que sea disidente, estará ahora mismo camino de Siberia, como en los viejos tiempos. A lo mejor ya lo apiolan en la Lubianka directamente. Pero los generales rusos estarán de acuerdo y seguro hay un plan que es del que hablaba antes. Hablábamos de los aviones. Bueno, los aviones, nosotros podemos darle aviones a los pilotos ucranianos, pero tenemos que hacerlo fuera de Ucrania. O por lo menos en la parte occidental de Ucrania, porque si no, no pueden aterrizar. Porque en el momento en que entren en el espacio aéreo ucraniano, alguien en Moscú levantará y un avión saldrá a derribar el avión que vamos a llevarles a los ucranianos. Creo que es muy difícil. Eso es como, no sé quién decía el otro día, ponemos un puesto de armas. Bueno, pues los puestos, no se puede ir a por el pan y salir con el pan y un Kalashnikov. Eso no puede ocurrir. Hay que instruir a la gente, hay que formarla, hay que encuadrarla, hay que dotarla y hay que estructurarla.
Entonces eso creo que no. Alguien preguntaba sobre si los ejércitos facilitan o no la investigación y desarrollo. Pues es evidente que sí. La investigación y desarrollo, si no hubiera sido por las Fuerzas Armadas, probablemente no tendríamos, las Fuerzas Armadas, en este caso norteamericanas, no tendríamos Internet. Si no fuera por los ejércitos, pues hay muchísimos inventos que no habrían visto la luz, desde vacunas hasta un montón de cosas, porque eso ha formado parte del presente y del pasado. Y alguien preguntaba sobre si hay un estudio real de cómo es la dotación, de cómo debería ser el presupuesto y la dotación de los ejércitos en España. Lo hay. Es perfectamente conocido y estaba incluso a punto de ser publicado. Y ahora me consta que el jefe de Estado Mayor de la Defensa actual, porque yo ya llevo 2 años fuera de la silla, tiene el estudio seguro. El problema es que tiene el estudio pero no el dinero. Y el estudio se paga con dinero, eso no hay mayor duda. Y había otra pregunta que he perdido, la del monumento a los tercios. Bueno, pues es un monumento que estamos impulsando desde la Fundación, de la que soy vicepresidente por obra y gracia del Espíritu Santo y de algunos amigos. Hombre, y de Chani Pérez Henares y de Ferrer Dalmau y de la Asociación de Escritores con la Historia, que también estamos ahí. Eso es. La asociación de la que forma parte doña Isabel es estar en el patronato, como yo, y eso es lo que hacemos. Vamos a intentar... un día la veremos también de presidenta, saludando. Y ya soy vicepresidenta de la Asociación de Escritores. Sí, yo veo la carrera lanzada. Ese día te pone fuera de la ley. Y Ferrer Dalmau y yo vamos a estar el día 27 de mayo en Covadonga, conmemorando y celebrando el 1300 aniversario de esa batalla. Te he guardado, tengo de mis amigos de La Chalana, que son asturianos, tengo para ti, como yo sé que estás en esa tarea permanente de rehacer nuestro músculo militar, tengo una cruz, la cruz famosa de la Victoria, y un Don Pelayo. Pues oye, por eso uno de mis nietos se llama Pelayo. Pues mira, le voy a mandar, porque tengo 2 juegos, le voy a mandar para su nieto el soldadito Pelayo y la cruz de la Victoria. Muchas gracias, se merecen, ahí empezamos. Bueno, lo que sí que me gustaría es dejar claro es que si bombardeásemos el Kremlin estaríamos en guerra. Sí, ¿verdad? Mundial. Es probable. En guerra mundial. Bueno, a lo mejor eso yo entiendo perfectamente, que cuando uno ve la televisión y ve el sufrimiento, es lo primero que se le viene a la cabeza. Pero debemos contemplar esto con cierto escepticismo y debemos mantener la cabeza fría. Oye, y si consiguen los comandos chechenos y demás gentuza que ha entrado en Ucrania, si consiguen asesinar a Zelensky, ¿eso cómo repercutiría en esta terrible agresión? Eso es lo malo de crear ídolos. O sea, así como yo no tengo ninguna duda de que si Putin mañana por la mañana tropieza en las escaleras y se muere, hay alguien que toma el lugar, entre otros su propio ministro de Exteriores, toma el lugar y sigue la invasión exactamente igual. No lo sé en el caso de Zelensky, porque al volver, al estar toda la población del mundo, todo el mundo civilizado, toda la comunidad internacional pendiente de lo que hace Zelensky o de lo que deja de hacer, corremos el riesgo de convertirle en la piedra angular de la defensa, y eso sería malo. La piedra angular de la defensa debe ser el ejército ucraniano. Y yo entiendo que él lo sabe. Lo que hace falta es que lo sepamos los demás. Muy bien, pues muchísimas gracias, general. Gracias por estar. Le debo la crucecita y el pelayín. Eso es. Se lo mando, encantado. Y nada, mucho ánimo, que conserve este ánimo. Y cuando lleven ya los argelinos y los marroquíes una temporada ahí de tensión, viene un día y hablamos solo de eso y de Ceuta y Melilla. Perfecto. O sea, cómo podemos prepararnos a lo que, viendo el mapa, fatalmente tiene que suceder. O sea que veremos. Muchas gracias. Gracias. Bueno, tranquiler, Dani. Eso es, el tranquiler de la agencia negociadora del alquiler, que nos permite poner a disposición de otros nuestra vivienda con total tranquilidad, con total seguridad, porque se va a encargar de seleccionar a los mejores inquilinos y gestionar completamente esos alquileres. Además, recordamos que va a ser directamente la agencia negociadora quien pague puntualmente a los propietarios las rentas, incluso aunque no paguen los inquilinos. Tenemos más información en el teléfono 920 20 11 920 20 11. Pues una pausa y seguimos con las últimas novedades. Sigo con la crónica rosa, que está aterradora.